Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, lo mismo que le dije ayer a sus compañeros, es decir, yo voy a dar la unidad número 7, la unidad de daños, y la próxima clase va a quedar la unidad número 8, que es la unidad de cuantificación del daño y ver algunos supuestos especiales, como el tema de la indemnización por fallecimiento, por lesiones y algunos otros institutos importantes que están referidos al tema de daños. El parcial va a ser el 14 del 10, y el recuperatorio va a ser el 20 del 10, perdón, el 21 del 10. Entonces el 14 el parcial y el 21 el recuperatorio. ¿Estamos? Eh, bueno, no sé si tuvieron algún inconveniente con el tema del video que les subí, como para que puedan ver la unidad número 6 referente al tema de la relación de causalidad. Eh, si no tuvieron ningún inconveniente, ninguna duda, pasamos directamente a ver lo que es la unidad número 7 referente a este elemento o presupuesto de la responsabilidad de la acción resarcitoria. Bueno, me alegro. ¿eh? Bueno, vamos a compartir página. Bueno, este es otro de los elementos o presupuestos de la acción resarcitoria. Ya vimos los otros tres: la antijuricidad, vimos las causas de justificación que borran la antijuricidad. Después vimos la imputabilidad, en razón de un factor de atribución de tipo subjetivo-objetivo. Después cómo actúa el tema de la carga de la prueba a los fines de poder eximir de lo que es de esa atribución, de esa imputabilidad, que va a depender si el factor es subjetivo o objetivo, también va a depender si objetivo respecto a la carga probatoria. Después ustedes vieron en el video la unidad número 6 de relación de causalidad, donde las teorías, las consecuencias, y después cuáles son las causales que interrumpen el nexo causal, que son el hecho damnificado, el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, y el caso fortuito de la fuerza mayor. Y por último tienen el daño, que sin lugar a duda es el elemento o presupuesto más importante de la acción resarcitoria, porque lo que se indemniza es el daño. Y el daño hay que probarlo, o sea, ustedes tienen que probar la existencia del daño y tienen que probar la cuantificación del daño. Es decir, si ustedes le demandan a una persona por daño y perjuicio por la suma de 1.000.000 de pesos, tienen que probar de dónde sale el 1.000.000 de pesos. Es decir, el daño no es solamente una expresión de deseo, ni tampoco lo pueden poner el monto que se le ocurra, no. ¿Por qué? Porque lo van a tener que acreditar, lo van a tener que probar, y si no pueden probar, van a perder ese juicio. En lo que tiene que ver con el tema de la regulación legal dentro de nuestro derecho positivo, el Código Civil anterior no definía el daño, simplemente tanto en la órbita contractual, en el artículo 519, como en la extracontractual, en el artículo 1068 y 1069, lo que hacía era hacer referencia al daño tomando en cuenta los dos aspectos que comprendían el daño material, que son el daño emergente y el lucro cesante. Decía el artículo, se llaman pérdidas, o se llaman daño de interés el valor de la pérdida efectivamente sufrida y de la utilidad que se haya dejado de percibir, ya sea consecuencia del daño o del incumplimiento de la obligación. Es decir, claramente los artículos están haciendo referencia a estos dos rubros. Cuando habla de la pérdida efectivamente sufrida, está haciendo referencia al daño emergente, y de la utilidad dejada de percibir, ya sea consecuencia del incumplimiento del hecho, está haciendo referencia al lucro cesante. Los que daban definiciones respecto de lo que era el daño era la doctrina, que siempre se hizo referencia a una lesión o menoscabo que sufría una persona y que podía ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial.
Hoy en el nuevo código, es decir, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1737, ustedes tienen un muy buen concepto de lo que es el daño. Dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, es decir, un derecho o un interés lícito, acaecido como consecuencia, perdón, que tenga por objeto la persona, el patrimonio y los derechos de incidencia colectiva. Eso dice el artículo 1737. Y de este concepto que da el 1737, nosotros podemos elaborar un concepto un poquito más amplio, más preciso. Es decir, el daño, como le dije, es la lesión o el menoscabo a un derecho o un interés subjetivo de carácter patrimonial o extrapatrimonial, y que es acaecido a consecuencia de una acción o una omisión, y que tiene por objeto la protección de la persona, el patrimonio o los derechos de incidencia colectiva. En todos los casos, la reparación del daño, es decir, la reparación de los daños y perjuicios, se materializa a través del pago de indemnización. Y el pago de la indemnización consiste en el pago de una suma de dinero que lo que trata de lograr es restablecer el desequilibrio patrimonial, es decir, colocar a la víctima en la misma situación en la que estaba antes de producirse el hecho dañoso. En esto cobra significativa importancia lo que es el tema de la reparación plena o integral, que como ya lo vimos en la unidad número 1, está considerado como un principio constitucional, a partir de lo que la Corte estableció en el famoso caso Aquino y Casio, donde dijo que toda reparación, toda indemnización que sea contraria al principio de la reparación plena o integral es inconstitucional. Si a partir de ahí la Corte reconoce a este principio del derecho de la reparación plena e integral como un principio de carácter constitucional. Es un instituto que está tratado expresamente en el Código, en el artículo 1740, en la unidad número 8 la vamos a ver. Después tienen lo que son los requisitos del daño. Los requisitos del daño surgen del artículo 1739, donde en su parte pertinente dispone: para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Claramente este artículo deriva cuáles son los requisitos del daño. La doctrina es coincidente en este sentido. Son tres: debe ser personal, debe ser subsistente y debe ser cierto. Que el daño sea personal, esto es una consecuencia lógica, porque el único que puede reclamar el daño es el que lo sufre. Ustedes saben, esto deriva un principio de que el interés es la medida de la acción. Es decir, la única persona que puede accionar es aquella que se sienta afectada en un interés que puede ser de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. Ahora bien, también hay que aclarar que la persona que puede accionar, ustedes tienen los legitimados activos, los legitimados directos e indirectos. El legitimado directo es el que sufre el daño, pero hay a veces personas que a consecuencia del daño que sufre este sujeto también sufren algún tipo de perjuicio, como por ejemplo el caso de la cónyuge y de los hijos. Estos son damnificados indirectos, no han sido víctimas del daño, pero sufren un perjuicio a raíz del daño que sufre ya sea el esposo o el padre. Entonces, esto también pueden reclamar y el daño sigue siendo personal independientemente de que ellos sean legitimados indirectos. Es decir, hay que diferenciar esa pequeña cuestión. Después, el daño debe ser subsistente. Cuando decimos de que el daño debe ser subsistente, que el daño debe subsistir, es decir, no haya sido resarcido al momento de la promoción de la demanda y no haya sido resarcido por quien ocasionó el daño. ¿Por qué esta aclaración? Porque muchas veces ocurre un accidente, como por ejemplo a vos te chocan el auto. Te chocan, te rompen todo el tren delantero del auto y bueno, la persona que te chocó te dice: quédate tranquilo, yo te voy a cubrir o te va a cubrir el seguro. Fíjate, elaborar unos presupuestos, hacer la denuncia del siniestro ante el seguro y bueno, saca una foto. Y bueno, vos haces todo eso, saca la foto, elaborar unos presupuestos, te va al seguro, hace la denuncia del seguro, el seguro toma la denuncia, te recibe la documentación y automáticamente, ¿qué es lo que vos haces? Como no le puede ver a tu auto en esas condiciones, lo arreglás y lo pagás vos. Independientemente de que el auto esté arreglado, el daño sigue siendo subsistente porque a vos no te pagó el que te ocasionó el daño. Solamente cuando el que te resarce el daño, o en ese caso el seguro que le cubre a él, te paga
lo que el concepto de la indemnización, es decir, todos los rubros que cubre la indemnización, ahí recién el daño deja de ser subsistente. Y por último, el daño debe ser cierto, es decir, debe mediar certidumbre en cuanto a la existencia del daño. No se responde por el daño meramente hipotético eventual. Es decir, yo no le puedo demandar a la Facultad la Facultad de Derecho por daños y perjuicios por los posibles daños que ustedes me pueden ocasionar el día que yo le entregue las notas. Ese sería un daño hipotético eventual. Yo recién voy a poder accionar contra la facultad cuando ustedes me agredan ese día, entonces ahí deja de ser hipotético y se transforma en un daño cierto. ¿Eh? Por ahora, complicado por el tema de lo que es la virtualidad, pero puede materializarse el día de mañana, ojalá que no. Bueno, las clasificaciones del daño. Tienen distintas clasificaciones del daño, sin lugar a duda de que la más importante es la clasificación entre daño material y daño moral, o entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial o no patrimonial, como le llama el Código Civil y Comercial. El daño patrimonial o material es una lesión o menoscabo que una persona sufre en aquellos bienes de contenido económico, es decir, susceptible de apreciación pecuniaria, como por ejemplo cuando le rompe el auto a una persona o algún otro tipo de bien, de generar un tipo de daño, o los daños que pueda sufrir ese sujeto en su persona misma, y que se traducen en daño de naturaleza patrimonial, como por ejemplo todos los gastos que él tiene que incurrir como para tratar de restablecer ese desequilibrio. En cambio, el daño extrapatrimonial, el daño moral, como le llaman, es un daño que afecta a lo que son los bienes ideales, aquellos bienes que no tienen contenido económico, es decir, que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, y son los daños que afectan, por ejemplo, los sentimientos de una persona, como por ejemplo el daño que una persona sufre ante la muerte de un hijo o de un ser querido, los daños que afectan la seguridad personal, es decir, cuando una persona es deshonrada, desacreditada, mediante injuria y calumnia, el daño que también se reclama es el daño moral. Después tienen lo que es el daño emergente y el lucro cesante, que son supuestos que comprenden el daño material. Como le dije hoy, el daño emergente consiste en la pérdida efectivamente sufrida, y el lucro cesante en las utilidades o ganancias dejadas de percibir a consecuencia del daño. Tanto el daño emergente como el lucro cesante pueden ser actual o futuro. El daño actual es aquel daño que ya cierra totalmente su ciclo al momento de dictarse sentencia, y el juez puede determinar la cuantía de ese daño con un criterio de máximo rigor matemático, científico, como le quieran llamar. Es decir, vos al momento de acreditar ya decís, mira, yo la prótesis que me colocaron vale 40.000 pesos, el médico me cobró 50, la internación 30, los gastos de traslado 20. ¿Qué es lo que hace? Va determinando todos los rubros que vos pagaste, le pone una línea, suma, y ese es lo que vos reclamás en concepto de daño emergente actual. Es decir, es un daño que ya cerró todo su ciclo y se puede determinar con un grado de máxima certeza. En cambio, el daño futuro no. El daño de un futuro es un daño que todavía no terminó de cerrar su ciclo, que no se sabe a ciencia cierta cuánto va a ser la cuantía de ese daño, pero el juez lo tiene que determinar. Por eso es que la determinación de ese daño es de carácter aleatorio, pero lo tiene que determinar al momento de sentenciar, como por ejemplo el médico que te diga, mira, dentro de 3 años hay que hacerte nuevo estudio, probablemente te va a tener que someter a una nueva intervención quirúrgica, tenés que hacer un tratamiento psicológico porque esta recuperación no va a ser sencilla, tenés que someterte a una rehabilitación kinésica, es decir, le determina una serie de acontecimientos que van a suceder con posterioridad. Yo tengo que cuantificar todos esos daños e inclusive le tengo que determinar el porcentaje de la depreciación que va a sufrir por inflación. Y ese sería lo que es el daño emergente futuro. El lucro cesante actual es cuántos meses yo tuve internado, por ejemplo, 3 meses. Esos 3 meses que no fui a trabajar, mi empleador me pagó esos 3 meses. Si no me pagó esos 3 meses de sueldo que yo no cobré, el lucro cesante actual.
Si mi empleador me pagó el 50%, va a ser el 50% que no me pagó. Y si mi empleador me pagó igual el salario independientemente que yo no haya ido, no hay lucro cesante actual. Y en el lucro cesante futuro, lo que se determinan son una serie de aspectos. Por ejemplo, la edad en que ocurrió el accidente, si vos sufriste algún tipo de incapacidad, si esa incapacidad es absoluta o no, si es una incapacidad temporaria. Después, qué tipo de trabajo desempeñás y el tipo de salario. Es decir, una serie de aspectos se toman en cuenta a los fines de determinar el lucro cesante futuro. Yo le voy a mostrar la clase que viene cómo se determina el lucro cesante futuro. Hay unas fórmulas que se utilizan a los fines de determinar este rubro. Este rubro es el rubro más importante, porque es el que te lleva la indemnización para arriba o te la deja planchada. Entonces, este es un rubro realmente que uno tiene que saber, que tiene que manejar. La otra aclaración que le hago, vamos a volver nuevamente a mencionar esto, pero es la reparación de los daños y perjuicios están directamente relacionados con lo que una persona genera y produce. Es decir, con lo que vos generás, el daño tiene una relación directa y por supuesto que la indemnización va a estar directamente vinculada con eso. No es lo mismo el daño que puede sufrir Juan Pérez, jugador de Villa Dálmine, que el daño que puede sufrir Messi. Yo le dejo Juan Pérez a usted y yo me quedo con Messi. Es decir, ¿por qué? Porque los honorarios profesionales van a estar directamente relacionados con eso. Entonces, ese es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre el daño y perjuicio está directamente relacionado con lo que una persona genera y produce. Yo ayer le comentaba a sus compañeros que en un mismo año yo tuve dos reclamos por indemnización y los dos contra una compañía de seguro. Uno de los casos fue muerte de un muchacho que iba en bicicleta y le atropelló un camión de Krujowski, lo mató. Bueno, para determinar el tema de lo que el muchacho este trabajaba en la construcción, era albañil, para determinar lo que él cobraba por mera, realmente fue un, un sacrificio enorme, porque tuvimos que recurrir a los convenios colectivos, determinar el salario diario, después de ver cómo lo hacíamos a eso de carácter mensual. La verdad que fue muy complicado, lo hicimos, y me acuerdo que terminamos cobrando por ese caso 80.000 pesos por muerte. Y a los pocos meses, a los 5 meses, yo tuve el caso de una amiga mía que tiene uno de los estudios contables más grandes acá de Corrientes. Ella iba pasando de la calle, iba a subir a la vereda, iba pasando por atrás un auto, el auto no la ve, da marcha atrás, la toca, ella trastabilla contra el cordón de la vereda y se esguinza el tobillo. La cuestión es que tuvo un esguince complicado, tuvo prácticamente 2 meses que no fue a trabajar, 400.000 pesos cobramos. 400.000 pesos por una torcedura de tobillo, 80.000 pesos por una muerte. Claro, pero lo que genera ese estudio contable no generaba el muchacho este. Por eso siempre el daño está directamente relacionado con lo que ustedes generan, con lo que ustedes producen. Ya lo vamos a ver, le voy a mostrar algo la clase que viene para que ustedes vean cómo son todos los aspectos que funcionan en la cuantificación o en la determinación de los daños y perjuicios. Después tienen lo que es el daño compensatorio y moratorio, que es una clasificación que se da en la responsabilidad contractual, porque el daño compensatorio es el que se paga por el incumplimiento total y definitivo de ese contrato. Ese es el daño compensatorio, es decir, una indemnización que viene a compensar o a sustituir el incumplimiento de la prestación principal. Y el daño moratorio, el que se paga por el retardo en el cumplimiento de esa obligación. Que en el caso de las obligaciones dinerarias, esa indemnización de daño y perjuicio se llaman intereses. Después tienen lo que es el daño al interés positivo y el daño al interés negativo. En el daño, que otra clasificación vinculada a la responsabilidad contractual, el daño al interés positivo, lo que se vulnera el interés de cumplimiento. Es decir, hay un contrato celebrado por las partes que ha comenzado a tener ejecución y una de las partes incumple con ese contrato. Entonces, lo que se viola es el interés de cumplimiento y por lo tanto lo que se resarce es el daño al interés positivo. Y en el daño al interés negativo, lo que se vulnera es el interés de confianza.
Es decir, ambas partes estaban negociando sobre la celebración de un contrato o sobre las particularidades de ese contrato, y una de esas partes, de alguna manera, lo que hace es interrumpe abruptamente esas negociaciones y se retira de la misma. Este daño al interés negativo es justamente el daño que se resarce en la responsabilidad precontractual, que es lo que ustedes vieron en la unidad número 1. ¿Qué es lo que se vulnera acá? El interés de confianza. ¿Confianza en qué? En la celebración del contrato. ¿Estamos? Y esas son todas las clasificaciones, las más importantes. Ustedes la tienen todas en el libro. Después hay una nueva desmembración, diría yo, no clasificación, sino nuevos supuestos que pueden presentarse. Inclusive varios de esos supuestos están mencionados expresamente por la Corte en uno de los casos que vamos a ver, de los fallos que vamos a ver la clase que viene, que es el fallo Aróstegui, donde la Corte hace mención a varios de estos supuestos nuevos o nuevas manifestaciones del daño a la persona, como son el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño sexual, el daño psíquico, psicológico y el daño al proyecto de vida. El daño a la vida de relación es un daño que se genera o experimenta la persona por una disminución psicofísica que él sufre, que le dificulta, digamos, la aptitud para gozar de determinados bienes que antes él tenía, que antes él gozaba. Como por ejemplo esa persona que sufre un daño y queda en una silla de rueda o queda cuadripléjico. Es decir, esa persona antes de tener, por sufrir el accidente, y tenía una vida, practicaba deporte, salía con amigos, tenía una vida de relación con su pareja, podía asistir a un espectáculo cualquiera sea su naturaleza, cultural, deportivo, podía viajar, y una vez que sufre el accidente y como le dije, queda en silla de rueda, digamos, su vida cambia absolutamente su vida de relación, ya se le imposibilita la práctica del deporte, le genera bastante retracción en el tema de participar de reuniones de amigos, de tener una situación sentimental con una persona, es decir, le hace estar de una manera distinta a la que él estaba con anterioridad. Después tienen el daño estético es un daño que afecta la fisonomía o la estética del cuerpo de una persona, y se manifiesta en una deformación física que a la persona le genera sin lugar a duda algún tipo de perjuicio. ¿eh? Después tienen el daño sexual, que es la pérdida o disminución que una persona sufre en alguno de sus órganos sexuales y que incide directamente sobre la posibilidad no solo de reproducción, sino también de goce, digamos, de placer. Como por ejemplo que a raíz del daño esa persona haya quedado estéril o haya quedado impotente o con algún tipo de afectación. Entonces, ese tipo de daño también debe resarcirse. Después tienen el daño psíquico, que es un daño patológico, es una enfermedad que tiene que ser tratada por un profesional, que tiene que ser un médico psiquiatra, que por ejemplo que a raíz del daño esa persona sufre una fobia. Bueno, esa fobia tiene que ser tratada y también genera un daño que debe ser resarcido. Y después tienen el daño al proyecto de vida, que este es un daño que fue muy defendido y muy elaborado por un gran jurista peruano que era Fernández Cesarego, y que hoy tiene incorporación expresa en el Código Civil y Comercial dentro del artículo 1738. Y está más vinculado al daño extrapatrimonial, al daño moral. ¿Y qué es el daño que se genera cuando a uno se le trunca lo que es, en mayor o menor medida, su proyecto de vida? Es decir, se le trunca qué es lo que él quería hacer, cuáles eran sus objetivos, cómo él había planeado su proyecto de vida. Y a partir del accidente deja de ser ese proyecto y él tiene que comenzar a elaborar una nueva forma de vida, un nuevo tipo de proyecto que sin lugar a duda le afecta a él no solo en la cuestión patrimonial, sino también en la cuestión sentimental. Yo le comentaba a sus compañeros hace un par de años, hará 3 o 4 años atrás, tuve un alumno en el curso, muy buen alumno, váyase, hay que aclarar eso, pero él era uno de los integrantes del equipo de Boca Unido,
un chico muy talentoso, jugaba permanentemente, y entonces yo lo tomé como ejemplo a él y le digo, ¿cuál es tu proyecto de vida? Al principio él medio que se sorprende y le digo, sí, ¿te gustaría triunfar? Le digo, en la actividad deportiva, profesionalmente, en la práctica del fútbol. Y me dice, sí, sí, la verdad que me gustaría, es algo que me apasiona, algo que me gusta. Y le digo, ¿te gustaría que un club importante de nuestro país adquiera tu pase? Le digo, como por ejemplo, el mejor equipo de nuestro país, Boca Juniors, le digo. Y me dijo, no, no. Y le dije, yo, ¿cómo me va a decir no? Me dice, no, San Lorenzo, me dijo, no, San Lorenzo, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, pero bueno, estaba condenado a sufrir ese pobre chico, pero bueno, la cuestión es que me dice, no, sí, me gustaría, y le digo, ¿y estás en pareja? Le digo, me dice, sí, estoy de novio, y le digo, ¿y te gustaría tener una familia? ¿Te gustaría tener hijos? Sí, doctor, me gustaría, le digo, ¿te gustaría recibirte abogado? Me encantaría. Me dice, mi papá es escribano, así que me gustaría trabajar el día de mañana con él cuando deje la actividad deportiva. Y bueno, le digo, ese es tu proyecto de vida, ese es tu proyecto de vida. Triunfar como deportista, recibirte como abogado, triunfar el día de mañana como profesional, formar una familia, tener hijos. Bueno, si él sufre un accidente que, por ejemplo, le deja incapaz en una pierna, ojalá no le pase, le deja incapaz en una pierna, se le trunca lo que es ese proyecto de vida, porque el jugador profesional no va a poder ser nunca más. Probablemente esa lesión que a él le genera, como yo le dije, algún tipo de problema psicológico, una retracción, le hace perder lo que es esa relación sentimental que él tenía, no puede formar una familia, le imposibilita el tema de lo que es seguir estudiando esta carrera, es decir, como le digo, le trunca en mayor o menor medida ese proyecto de vida que él tenía. Y él va a tener que comenzar a elaborar un proyecto distinto. Entonces, este es un daño realmente muy importante, muy significativo y que debe ser reparado. Cualquiera de estas nuevas manifestaciones del daño que se pueden presentar pueden ser material o moral. Por eso la clasificación más importante del daño es la clasificación entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial o entre daño material o moral. Le doy dos ejemplos para que ustedes vean. El daño estético. Por ejemplo, si el daño estético lo sufre una persona que vive de su físico, de su cuerpo, como por ejemplo una modelo publicitaria, que sufre una deformación en su rostro, en su cara, producto de un accidente. ¿Qué es lo que le va a pasar automáticamente a esa modelo? Todos los contratos de publicidad que ella tenía se le van a caer. Y eso es lógico porque la empresa utiliza lo que es la figura de esta persona para vender el producto. Entonces automáticamente van a caer esos contratos. ¿Eso qué le va a generar a ella? Un daño material, un daño patrimonial. Imagínense usted en esa situación donde vos te ves todos los días hermoso, bello, bella, hermosa frente al espejo y que a raíz del accidente no te podés mirar porque realmente ese accidente te ha deformado absolutamente el rostro o el cuerpo. Eso te va a generar un daño moral, un daño en lo que tiene que ver con tus afecciones íntimas o legítimas. Entonces ese daño también tiene que ser resarcido. Es decir, este daño estético puede generar un daño moral o un daño material patrimonial. Lo mismo el daño psíquico, ese daño patológico. ¿Por qué? Porque si vos sufrís fobia a raíz del accidente, esa fobia tiene que ser tratada. ¿Y por quién va a ser tratada? Por un médico psiquiatra. Y el médico psiquiatra te va a decir, yo te tengo que tratar una vez por semana todos los meses. Y bueno, cada sesión que nosotros hagamos, 20.000 pesos. Entonces, esos son 80.000 pesos por mes. Fíjense lo que representa eso en un año. ¿Cuántos años tiene que ser tratada una persona? Pongamos que le diga un año. Bueno, son 80.000 pesos por 12. Y eso te va a generar lo que es el daño material o el daño patrimonial en concepto de este daño psíquico o psicológico. Y aparte esa fobia vos te va a generar un trastorno psicológico. Y ese trastorno psicológico que seguramente va a afectar tu vida de relación,
también genera un daño moral, y ese daño moral también tiene que ser indemnizado. Es decir, todas estas distintas manifestaciones del daño, como dice la doctrina en la parte de abajo, pueden ser daño material y daño moral. Siempre la clasificación más importante es la clasificación entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Estamos, ¿quieren hacer alguna pregunta hasta ahí? No sé si está todo claro, ¿se entendió? Muy bien, vamos a este rubro que es un rubro muy importante. Este rubro importante era un rubro que era interpretación doctrinaria y jurisprudencial, como era la pérdida de la chance, o la pérdida de la chance. Eh, bueno, es un rubro, como le dije, muy importante y que ahora está incorporado expresamente en nuestro derecho positivo en varios artículos, así que nadie duda sobre la procedencia, la reparación de este rubro dentro de la indemnización de daño y perjuicio. En la pérdida de la chance lo que existe es, se da cuando se frustra la posibilidad o la probabilidad de obtener un beneficio. Escuchen bien, es cuando se frustra la posibilidad o la probabilidad de obtener un beneficio, no el beneficio mismo. Cuando se frustra el beneficio mismo o la utilidad a consecuencia de ese daño, eso se llama lucro cesante. Acá lo que se frustra es la posibilidad, la probabilidad, no el beneficio mismo. Hay que marcar esa diferencia, es la posibilidad, la probabilidad. Que por eso es que este rubro, la pérdida de la chance, es un rubro tremendamente aleatorio porque nadie, absolutamente nadie, puede determinar si de no haber sucedido el hecho, la chance esa se hubiese concretado o no. Entonces es muy aleatorio, nunca procede una reparación total por pérdida de la chance, siempre es un porcentaje, una probabilidad, un quantum que lo determina el juez. ¿Qué es lo que el juez tiene que tener? Bueno, primero y principal, es un rubro ya que con anterioridad al Código Civil y Comercial estaba pacíficamente admitido por la doctrina y por la jurisprudencia, sobre todo a partir de este fallo de la Corte, donde la Corte claramente dijo que la pérdida de la chance se presenta como una probabilidad suficiente que supera la condición de un daño meramente hipotético eventual para convertirse en un perjuicio cierto y por ello resarcible. Es decir, nadie discute de qué procede. Como le dije, hoy el código expresamente menciona dentro de los distintos rubros este artículo 1738 que habla de la indemnización. La primera parte describe lo que es el daño material, la segunda parte lo que es el daño moral o extrapatrimonial. Dentro de los rubros que comprende la indemnización y dice la pérdida de la chance. El artículo 1739, que vuelve a hacer nuevamente referencia al tema de la reparación del pago de la indemnización, dice en su parte pertinente, y la pérdida de la chance es indemnizable en la medida que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Vuelve nuevamente a reiterar el tema de la indemnización por pérdida de la chance. Y el artículo 1745, que es el artículo que vamos a ver en la clase que viene, y que hace referencia a la indemnización por fallecimiento, ese artículo comprende 3 rubros. El último de los rubros que comprende la indemnización dice, y la pérdida de la chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Esto ya era criterio pacífico de la Corte y de la jurisprudencia, y fue reconocido expresamente, incorporado expresamente por el Código. ¿Qué es lo que dice la doctrina y la jurisprudencia? Que cuando el hijo es chico, el que atiende las necesidades del hijo es el padre. El padre el que le paga todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la recreación, con la vestimenta. Pero cuando el padre va creciendo y va llegando a la ancianidad, el que atiende las necesidades del padre es el hijo. Entonces, si un padre le pierde a ese hijo a corta edad, pierde la chance de que ese hijo le ayude el día de mañana a ese padre. Ninguna discusión. Pacíficamente admitida y reconocida por la doctrina y hoy expresamente por el Código Civil y Comercial.
Después los aspectos generales para que proceda la pérdida de la chance, es decir, debe tratarse de un perjuicio cierto. Es decir, no se resarce meras conjeturas, meras ilusiones. Como por ejemplo que yo tenga un niño de 5 años y sufre un accidente y yo reclame de que él iba a triunfar en el Barcelona como Messi. Cuando un juez recibe eso, que va a decir, y el porcentaje de chance es cero. ¿eh? Lo mismo de una niña que pueda sufrir una incapacidad, una deformación física, y me pida como pérdida la chance, digamos, los incumplimientos, futuros contratos comerciales por publicidad, porque ella iba a ser una modelo top. Imagínense, eso es una mera ilusión, una conjetura, que nadie va a otorgar un solo peso en concepto de ese tipo de indemnización. En el tema de la pérdida de la chance, lo que cobra significativa importancia a los fines de la determinación de este rubro es la proximidad. Es decir, cuanto más próximo está la chance del evento dañoso, mayores posibilidades de resarcimiento. Mayores posibilidades de resarcimiento. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo muy ilustrativo. El ejemplo ilustrativo acá es de un jugador, en este caso, un muchacho que juega en la reserva de un equipo, previo al profesionalismo, una persona muy talentosa, y por ejemplo, lo que está pasando actualmente en el equipo de mis amores, por ejemplo, en Boca, donde estamos jugando con todos los pibes de la reserva, y bueno, ¿qué es lo que se advierte o advirtieron ustedes a través de los medios? Que todos esos pibes comenzaron a firmar sus contratos. Es decir, pasaron de ser jugadores amateur o de ganar muy poco a tener un contrato profesional. Y a través de un contrato profesional en un equipo y deben estar ganando no menos de 500.000 pesos por mes. Probablemente me quede corto, no sé, digo una estimación. Entonces imagínense este muchacho que es amateur, que está en la reserva, pero que está previo a pasar al profesionalismo y sufre un accidente. Entonces a él se le frustra la chance de poder tener ese contrato profesional. Entonces el juez lo que va a advertir es, ¿este jugador tenía la posibilidad de acceder a un contrato profesional? Sí. ¿En qué porcentaje? En un 70%. ¿Cuánto implica un contrato profesional? 500.000 pesos por mes. Bueno, ¿cuánto es lo que se reclama en concepto de pérdida de la chance? El 70% de ese importe. Eso es lo que ustedes van a reclamar en concepto de pérdida de la chance. Es siempre un porcentaje, un quantum. ¿Qué es lo que se determina? Eso. Esto queda sujeto al prudente criterio jurisprudencial de la justicia, del juez. Después consiste en un porcentaje, en un quantum, y qué es lo que el juez toma en cuenta. Primero y principal, el tipo de incapacidad, si es incapacidad absoluta, si es una incapacidad temporaria, es decir, va a estar unos meses, pero va a tener rehabilitación y vuelve a la normalidad. Después, el tema de qué es lo que se frustra, cuál es la pérdida de la chance que se está frustrando, y después cuál es el beneficio que él obtendría en razón de esa pérdida de la chance. Como le digo, en este caso, el contrato profesional, 500.000 pesos. Y bueno, sobre eso va a determinar el importe. ¿eh? Por ejemplo, por darle otro caso vinculado al tema del deporte, que este ya sea un jugador profesional y lo que se está a punto de concretar es un pase millonario a un equipo de Europa. Entonces, en ese caso, la pérdida de la chance va a ser de la concreción de ese contrato, que es fácilmente acreditable, porque vos librás oficios a esos equipos y pedí información si efectivamente estaban interesados o no en ese jugador, cuánto iban a pagar, y de esa manera demostrar lo que es el tema de la pérdida de la chance de esa posibilidad. Y en base a eso vos determinás lo que es el quantum que vas a reclamar por ese concepto. Le doy varios supuestos como para que ustedes vean cómo procede este rubro, que es un rubro hoy muy importante dentro de lo que es el concepto de indemnización. Bueno, este es un supuesto, yo hago mención al tema de un profesional, pero cualquiera podemos estar expuesto a este tipo de situación, cualquiera. Cualquiera puede estar expuesto, en este caso el que estuvo expuesto a esta situación fue un profesional que fue calumniado y vilipendiado, es decir, calumniado e injuriado por los conductores de un programa de radio
que durante 2 días dijeron todas las opiniones ofensivas que podían decir sobre esta persona. Es decir, en esos 2 días dijeron: el actor es un profesional, se dice que hubo materia que obtuvo por medios ilícitos. Esa afirmación la hicieron 3 veces, luego le dijeron que no tenía ética, escrúpulo, límite, que es un delincuente, que hace payasada, que es un payaso. Afirmación que hicieron por 3 veces. Siguiendo la lista de insultos, dicen que los demandados que el actor es un alcohólico, un forro, un bárbaro, un cararrota. Por 2 veces le afirman que es un imbécil, un delincuente, por 2 veces le imputan ridiculez. Añaden que es un loquito suelto, por 4 veces lo tratan de estúpido, por 6 veces de tarado. Dicen que es un mediocre y un trasnochado, que como profesional es impresentable, que es de cuarta. Por 3 veces lo tratan de idiota, por 2 veces de loco, luego de sacadísimo y finalmente de boludo. En total fueron 40 insultos que expresaron en 2 programas radiales, es decir, no le faltó nada. Utilizaron todos los sinónimos habido y por haber. Todos los adjetivos calificativos fueron utilizados, no se olvidaron, creo que de ninguno. Bueno, este profesional que fue injuriado y calumniado por estos periodistas accionó legalmente contra la radio, contra el director de la radio y contra los 2 conductores de la radio. Esto, como le digo, le vuelvo a decir, cualquiera puede estar expuesto a este tipo de situación. Hoy, inclusive, uno puede ser atacado, injuriado, calumniado a través de las redes sociales, que se utiliza muchísimo. Es decir, nadie está ajeno a este tipo de situación. Bueno, como le digo, este abogado acciona contra el director de la radio y contra los 2 abogados. El abogado del director de la radio es un muy buen abogado. Y justamente lo que plantea en defensa del director de la radio y los conductores es que el actor, este profesional, en ningún momento probó o justificó cuál fue la pérdida. ¿Qué es lo que perdió? ¿Cuál fue el perjuicio que le ocasionó este ataque que se le hizo sobre su persona? Y lo otro que el abogado acredita, dice, inclusive incrementó su patrimonio después de, del ataque o del vilipendio sufrido a través de estos medios radiales. Bueno, el abogado, que como yo le digo es un muy buen abogado, comete un error, que es el error que yo le marqué al comenzar la exposición. Es decir, el abogado no tiene que justificar en ningún momento cuál fue la pérdida, qué es lo que perdió, cuál fue la utilidad que dejó de ganar, porque eso es lucro cesante. Esto es la probabilidad de haber obtenido un beneficio. Bueno, este es un muy buen abogado, trabaja en un estudio muy importante, que trabaja mucho, entonces él fácilmente acreditó que a través de la injuria y la calumnia eso repercute directamente sobre el prestigio que él tiene como abogado y sobre el prestigio del estudio jurídico al cual él representa. Eso es lo que él tiene que acreditar, la probabilidad de que esto represente un perjuicio para él. Y lo otro que también sostiene el abogado y después ratificado por la Cámara y por el Superior Tribunal, es que está bien, puede ser de que él haya incrementado su patrimonio, pero de no haber recibido ese ataque, de no haber recibido esa injuria o calumnia, el incremento pudo haber sido mayor. Entonces hace lugar al resarcimiento tanto del daño moral como de la pérdida de la chance. Es fácilmente acreditable este tipo de situación. Después tienen lo que es el tema de la mala praxis. Generalmente cuando hablamos de mala praxis, directamente lo relacionamos con la mala praxis médica, pero en realidad todos los profesionales están expuestos a la mala praxis. Y también está la mala praxis del abogado. Yo inclusive hice un estudio, escribí sobre el tema de la responsabilidad civil de los abogados y la verdad que pensé no encontrarme con muchos casos porque dije, bueno, en utilización de ese famoso dicho, entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte, pero la verdad es que predominó otro dicho, que es el dicho que dice que la necesidad tiene cara de hereje. Y hay cualquier cantidad de juicio de abogado contra abogado justamente por mala praxis. La mayoría de los supuestos son supuestos por caducidad de instancia o perención de instancia.
Y bueno, el único rubro que se repara cuando existe una mala praxis del abogado es pérdida de la chance. ¿De la chance de qué? De haber ganado el juicio. Entonces, eso es lo que voy a analizar. Es decir, si ese error, digamos, o digamos, falta de idoneidad en lo que hace al ejercicio de la profesión por parte de este abogado, realmente generó algún tipo de daño, generó algún tipo de perjuicio. Entonces vos tenés que determinar si ese juicio era ganable o no. Si ese juicio no era ganable, si no había ninguna posibilidad de ganar el juicio y no hay daño, y por lo tanto no hay resarcimiento de la pérdida de la chance. Ahora, si por ejemplo vos tenés un accidente de tránsito y esa persona ya tiene condena en sede penal, donde el juez penal dijo que fue culpable del accidente y lo condenó en sede penal, y tenés toda la herramienta para ganar en sede civil. Entonces, si vos perdés el juicio en sede civil, y evidentemente va a tener un juicio de mala praxis y la pérdida de la chance va a prosperar. Entonces, lo que vos tenés que evaluar es justamente ahí la probabilidad o la posibilidad de haber ganado, de haber obtenido un resultado positivo con ese juicio. Como le dije, la mayoría de los supuestos de juicio de mala praxis contra el abogado es por perención o caducidad de la instancia, que esa caducidad de instancia opera cuando el abogado no impulsa el proceso durante un término que establecen los códigos de procedimiento, que en la mayoría de los supuestos son 3 meses. Entonces, durante esos 3 meses, si vos no impulsas el proceso, el abogado a la contraria te puede oponer el incidente de perención o caducidad de instancia y cae el proceso. Bueno, ahí vos tenés dos alternativas. Si la caducidad de la instancia te plantean al momento de iniciar el juicio o al poco tiempo, por supuesto que ese juicio, ese proceso queda extinguido, pero vos lo que puedes hacer es retirar todos los elementos probatorios y iniciar un nuevo juicio. En ese caso, vos lo único que vas a tener que pagar son los gastos judiciales y si ese incidente generó algún tipo de honorario, y pagarle los honorarios, y eso es lo máximo que vas a pagar en concepto de daño y perjuicio. Ahora bien, si ese juicio llevaba muchos años, como un caso que me pasó a mí, 15 años, y el abogado me plantea la caducidad de la instancia, en ese caso, si el juez hace lugar a la perención de la instancia, esa acción me prescribe, se me extingue la acción, se pierde el derecho, se extingue el derecho de decir, ya no tengo posibilidad de iniciar nuevamente el juicio. Entonces, en ese caso, los daños y perjuicios sí van a ser significativos, porque en ese caso, yo lo que voy a tener que ver si la sentencia va a ser positiva, yo voy a tener que pagar todas las costas y todo lo que venga de los daños y perjuicios por la pérdida de ese juicio. Entonces, son dos situaciones que hay que tener en cuenta al momento de cuantificar este tipo de daño. Y después está lo que la doctora Kemelmacher de Carlucci llama hoy la existencia de un daño intermedio, donde ella dice que cobra significativa importancia también el rubro de la pérdida de la chance, y hace referencia al tema de la culpa médica. Es decir, ella lo que manifiesta es que muchas veces la culpa médica o la mala praxis médica no está en relación causal, o no es la causa del resultado que es lesión o muerte. Entonces no se le puede hacer responsable al médico de la muerte o de la lesión, pero sí muchas veces están en nexo adecuado de causalidad con la posibilidad de darle a esa persona una mejor calidad de vida, de prolongarle la vida y probablemente de curarlo. Entonces, ese es el rubro que debe indemnizarse, que es la pérdida de la chance de eso, de la pérdida de la chance de una mejor calidad de vida, de prolongarle la vida o de darle una curación a ese tipo de patología o de enfermedad que ella tiene. Acá tienen un caso muy ilustrativo de la jurisprudencia. El caso de una señora que va a verle a su médico, a su médico habitual, su médico de cabecera, y porque tiene un dolor en el pecho. La cuestión es que el médico le palpa y lo que le advierte que tiene un nódulo. Entonces, ¿qué es lo que le manda? Hacer un estudio con un anatomopatólogo. Y el anatomopatólogo lo que hace es justamente extraer una muestra para hacer un estudio si ese nódulo es un tumor benigno o maligno, es decir, si tiene cáncer o no.
La cuestión es que el anatomopatólogo hace el diagnóstico, hace el informe y manda el informe con un tumor benigno. Entonces, el médico lee el informe, le dice, quédate tranquila, es un tumor benigno, o sea, te voy a dar un tratamiento paliativo, si tenés algún tipo de dolor, toma este analgésico, pero quédate tranquila, no va a haber mayores complicaciones. Resulta que al poco tiempo, a las 2 semanas, el anatomopatólogo advierte que cometió un error y cambia el informe. Y ya no era un tumor benigno, sino que era un tumor maligno. ¿Qué es lo que hace? Manda el informe al sanatorio, la que recibe el informe, un personal administrativo, recibe el informe, lo coloca dentro de la carpeta del legajo de esta persona, nunca se entera el médico, nunca se entera la paciente. ¿Qué es lo que pasó? La paciente terminó muriendo al poco tiempo del cáncer. Entonces, lo que plantea la doctora Kenelmacher es hacerle responsable al médico o hacerle responsable al anatomopatólogo de la muerte, y sería una situación injusta, porque la persona no muere por el error que comete el médico o el anatomopatólogo. La mujer muere por la enfermedad que tenía, que era un cáncer. Pero sí hacerle responsable al médico y al anatomopatólogo por la pérdida de la chance de haberle dado una mejor calidad de vida, de haberle prolongado la vida y, ¿por qué no, de haberla curado? Porque es un tipo de cáncer que en algunas situaciones puede ser tratado y curado de acuerdo a si es un cáncer agresivo o no. Entonces, ese es el daño que debe resarcirse en este tipo de situación. Como ustedes verán, es un rubro hoy muy, pero muy importante y muy utilizado. Si no tienen ninguna pregunta, dejo acá 10 minutitos de recreo y cuando volvemos ya continuamos con lo que queda de esta unidad, que no es mucho. ¿Eh? No sé si quieren hacer alguna pregunta o si no, hacemos un recreo, un intervalo de 10 minutos y volvemos. ¿Estamos? Muy bien.
Retomando, vamos al tema de la... Vamos al tema de lo que es la prueba del daño. Bueno, acá varias cuestiones a tener en cuenta. La primera, que en materia de prueba, como de cualquiera de los presupuestos o elementos de la acción resarcitoria, rige el principio general que siempre la carga de la prueba recae sobre quien invoca el hecho. Entonces, si vos decís sufrí daño y los daños son estos, vos tenés que probar. Es decir, tenés que probar la existencia del daño y tenés que probar la cuantificación, es decir, de dónde surge esto que vos estás reclamando en concepto de daño. Eso puede utilizar cualquier medio probatorio, no hay ningún tipo de limitante, inclusive en materia de lo que es más común en el tema de los accidentes de tránsito, la prueba que es muy importante es la prueba pericial, y en este tema, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de accidentes, las periciales de accidentología y demás, los mejores peritos son los de la policía. Entonces, la prueba pericial, el tema de lo que puede ser reconstrucción del hecho, verificación de distintas situaciones, este tipo de prueba cobra una importancia significativa. En determinados supuestos o determinados tipos de daños se puede presumir, como por ejemplo lo que ocurre con el artículo 1746, que hace referencia al tema del delito, de la indemnización por lesiones. Ese artículo en su parte pertinente dice: se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte, que resultan razonables en función de la índole de las lesiones y de la incapacidad. Esto es muy importante porque el tema de ser una presunción invierte la carga probatoria. Vos ya no tenés que probar, vos simplemente invocás, pedís. Vos decís, por gastos médicos reclamo la suma de 60.000 pesos, que surge de tal y tal. Por gasto farmacéutico tanto, por gasto de traslado, 4 traslados, hacerme estudio de esta naturaleza, reclamo tanto. Y no tenés que presentar la factura, los comprobantes, porque se presumen. Es la otra parte la que va a tener que probar que vos no realizaste ninguno de esos gastos. Ya se le complica. Como siempre yo digo, del punto procesal, y ustedes lo van a ampliar y lo van a desarrollar cuando vean procesal civil, no es lo mismo tener la carga probatoria, tener la carga del proceso, que simplemente esperar y ver cómo ataca a la otra persona, cuáles son las pruebas que presenta, y en virtud de eso yo ejercer mi derecho de defensa. Por eso este tipo de presunciones que generan estos tipos de artículos son muy, pero muy importantes. Por eso la importancia de la carga dinámica de la prueba, tanto en materia de imputabilidad subjetiva como en materia de nexo causal, porque la carga dinámica, que es lo que hace, invierte la carga de la prueba. Ya no tenés por qué probar vos, sino que tiene que probar la otra persona, que es la que está en mejores condiciones de hacerlo. Esto, desde el punto de vista procesal, es de una enorme importancia. Bueno, el tema de la prueba del daño patrimonial se hace en un grado, como yo le dije hoy, de máxima certeza, porque vos determinás todos los rubros, ponés en concepto de daño emergente actual, costo de la prótesis, 40.000 pesos, adjuntá la factura de la científica. Gastos de médico, 50.000 pesos, factura del médico. Gastos de hospitalización, tantos pesos, factura del sanatorio del hospital. Vos vas poniendo todos los rubros, los importes, los distintos importes que vos vas reclamando, le hace una línea, suma, eso te da un total, y vos decís reclamo en concepto de daños materiales, daño emergente, lucro cesante, pérdida de la chance, la suma de tantos pesos. Y es fácilmente constatable y fácilmente acreditable. Entonces, no es difícil el tema de la acreditación o la prueba en este tipo de daños materiales o patrimoniales. Bueno, después el tema del daño moral o daño extrapatrimonial o daño no patrimonial. El daño moral históricamente
los rubros que se tomaban en cuenta. Es decir, el daño moral hace referencia justamente a un daño de naturaleza extrapatrimonial, a un daño que no afecta a aquellos bienes susceptibles de apreciación económica, es decir, de naturaleza patrimonial, sino lo que lesiona son los llamados bienes ideales, como el caso de los sentimientos, los bienes de afección, etc. Bueno, estos eran los parámetros que tomaba en cuenta ante la jurisprudencia y la doctrina para tener en cuenta la procedencia o no del resarcimiento al daño moral, que era lo que surgía del artículo original del Código de Les Arfiel, que era el artículo 1078, que decía que el daño moral o el agravio moral procedía cuando se afectaba la afección legítima, la seguridad personal y los bienes de goce. La afección legítima tiene que ver con los sentimientos y dentro de los sentimientos del amor. Cuando vos perdés un ser querido, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Nadie duda del daño moral que sufre el padre por la pérdida de un hijo. Después, el tema de la seguridad personal tiene que ver con todo lo que afecta al buen nombre y honor de una persona. Ahí también procede. Por eso ese profesional que fue calumniado e injuriado por ese programa de radio, ¿cuáles son los dos rubros de reclama? Daño moral y pérdida de la chance. Lo mismo en el caso, no sé si recuerdan que yo le mencioné el caso de Fontevecchia, en el caso de donde se le atribuye un hijo extrapatrimonial a Menem mientras era presidente. Menem es lo que acciona por daño moral, justamente porque le están afectando su seguridad personal. Es decir, es un rubro que procede en ese tipo. Inclusive hoy la jurisprudencia sigue tomando en cuenta estos elementos como para determinar la procedencia o no. Y después los bienes de goce, los bienes de afección, que son aquellos bienes que más allá de tener un contenido patrimonial, lo que tienen un contenido afectivo. O, por ejemplo, un contenido patrimonial, histórico, en ese caso también el resarcimiento que procede, el resarcimiento del daño moral. No obstante, la doctrina fue evolucionando, fue tratando de dar un concepto mucho más amplio, mucho más actualizado a lo que se entiende por daño moral, y la mayoría de la doctrina cita a este concepto que da esta prestigiosa jurista cordobesa como es Matilde Zavala de González. Inclusive hasta el mismo Pizarro lo transcribe al concepto diciendo de que el daño moral es cuando existe una modificación valiosa del espíritu de una persona en su desenvolvimiento, de su capacidad de entender, querer y sentir, y que le hace estar de una manera distinta a la que estaba antes de producirse el evento dañoso. Yo sí cito siempre un ejemplo que para mí es muy elocuente de este concepto que da Matilde Zavala, que sirve para entender a lo que ella hace referencia cuando habla de esta modificación valiosa del espíritu en la capacidad de entender, querer y sentir, y que le hace estar a esa persona de una manera distinta. Siempre cito que cuando comencé yo la carrera acá docente en la facultad hace 27 años, yo comencé ese primer año que tuve mi curso a cargo con un colega y un amigo con el cual cursamos mucha materia juntos y compartimos toda una vida juntos, una vida universitaria, una vida de actividad deportiva, realmente un entrañable amigo. Y yo era no solo amigo de él, sino una persona muy relacionada con su familia y sobre todo con su padre, que compartía muchas de las cosas que nosotros hacíamos. La cuestión es que este amigo mío, ese año que nosotros comenzamos con la carrera docente, muere electrocutado en el baño de su casa con una estufa a cuarzo. Sale, pero inclusive fíjense el día que muere el día del amigo. Ese día murió. A mí me llama un amigo en común y me notifica del hecho. Muere electrocutado. Bueno, yo semanas después he ido a visitarle al padre con el cual yo tenía una muy buena relación, trabajaba en la facultad y todo, y el padre me atendía en la casa totalmente a oscura, prendía un velador para atenderme, estaba tirado en un sofá, tenía la foto del hijo y ahí uno veía, digamos, de que el padre prácticamente no quería hablar, se emocionaba mucho y uno se daba cuenta de que ese padre vivía y veía a través de lo que era el hijo, en lo que se había convertido el hijo, en un excelente profesional, una excelente persona, etcétera, y ese padre terminó muriendo un año después.
Bueno, lo que le pasó a ese padre, lo que dice Matilde Zavala de González, es una modificación disvaliosa del espíritu de una persona, que esa persona pierde la gana de vivir, el desenvolvimiento de querer, sentir, y que le hace estar de una manera totalmente distinta de la que era, una persona tremendamente activa, jovial, eh, con un montón de ocupaciones, totalmente distinta, postrada en un sofá, sin ganas de hacer nada, desalineado, con falta de higiene, y que terminó desembocando en ese desenlace fatal que yo le digo un año después. Ese es el daño moral, el daño que afecta los sentimientos de una persona. Esto fue un accidente doméstico, pero podría haber sido un accidente de tránsito trágico y la consecuencia hubiese sido exactamente la misma. Eso es lo que dice Matilde Zavala de González ahí. Con respecto a la regulación del daño moral, hay que hacer una diferenciación de cómo lo trataba el código anterior. Ustedes tienen el artículo 1078 original de Vélez Sarsfield, donde daba este concepto, estos distintos rubros que comprendía la reparación del agravio moral, y la única limitante que tenía el código original de Vélez era una limitante de carácter objetiva, que decía que para que proceda a la reparación del daño moral tenía que ser un delito que a su vez fuera delito del derecho criminal. Entonces, los enormes inconvenientes que generó en la doctrina y la jurisprudencia, ¿y qué pasa con los cuasi delitos? Es decir, donde aquello donde no hay dolo, sino lo que hay es culpa, como la mayoría de los accidentes de tránsito, no procede la reparación del daño moral, y eso generó toda una discusión, controversia en la doctrina y en la jurisprudencia. Y por supuesto fue lo que desembocó con la reforma de ese artículo por la ley 17711. Bueno, la ley 17711 modifica el artículo y hace extensiva la reparación del daño moral a todos los hechos ilícitos, delitos y cuasi delitos. Inclusive incorpora el artículo 522, donde determina la procedencia del daño moral dentro de la órbita contractual. Pero ese artículo 1078 modificado establece ahora una limitante de carácter subjetiva. Establecía una limitante de carácter subjetiva que era respecto de la legitimación. Decía que el único que estaba legitimado para accionar por daño moral era el damnificado directo, el que sufría el daño. Y si del hecho resultaba la muerte, lo único que podían accionar eran los herederos forzosos. ¿Quién eran herederos forzosos? Ascendiente, descendiente, padre, abuelo, hijo, nieto. Entonces esto generaba dos grandes interrogantes en la doctrina y en la jurisprudencia. Primero, ¿qué pasa si esa persona no muere? ¿Qué pasa si esa persona lo que sufre es una gran discapacidad? Como por ejemplo queda en una situación de estado de vida vegetativa, por ejemplo postrado en una cama. El caso este en estado de coma, como el caso del piloto de Fórmula 1 Schumacher. Es decir, ¿qué pasa si no muere? No se puede reclamar daño moral. Es decir, vos, la pareja de Schumacher o los padres de Schumacher, que le veían a él un piloto exitoso, profesional, con una vida que uno decía, una vida solucionada para él y para su hijo, una persona hiperactiva, lo ve de la noche a la mañana postrado en una cama, donde le tenés que dar de comer, probablemente con sonda o con una pajita, donde la persona no te habla, donde lo tenés que limpiar, lo tenés que higienizar. Esa persona que le atiende a él todos los días no puede reclamar daño moral. Primer pregunta. La segunda pregunta. Dice que los herederos forzosos, ascendientes, dicen que la cónyuge no puede accionar, la conviviente, el hermano, la persona que le cuidó a esa persona durante 30 años no puede reclamar daño moral. Y bueno, eran todos los inconvenientes y por supuesto que generó enormes discusiones jurisprudenciales y sobre todo doctrinarias. Fíjense, acá les muestro este fallo, que ustedes vean cómo procedía. Dice, los padres, el segundo, el primero también puede ser, pero el segundo. Dice, los padres de la víctima son solo damnificados indirectos, a quienes la ley únicamente les reconoce el derecho a la indemnización por daño moral en caso de muerte de la víctima. Cita el artículo del código anterior. No tratándose de ese daño, sino del originado por lesiones causadas a su hijo menor, la ley no le atribuye el derecho a la reparación del agravio moral. Solución que puede criticarse, que es lo que decíamos, criticaba la doctrina,
pero que no puede soslayarse frente al texto de la norma, al menos sin una declaración de inconstitucionalidad que en el caso no fue pedida. Eso es lo que decía la doctrina. Planteen la inconstitucionalidad del artículo. ¿Por qué inconstitucional? Y porque viola el principio de igualdad. ¿Por qué en el caso de los daños materiales puede accionar el damnificado directo e indirecto? ¿Por qué en el daño moral no? ¿Por qué yo no puedo accionar por el daño moral? Es decir, ¿cuál es el criterio, digamos, por él? Entonces ellos decían, planteen la inconstitucionalidad de la norma, le invitaban a eso. Y la mayoría planteaban la inconstitucionalidad, salía la inconstitucionalidad e inmediatamente la habilitaban para poder accionar por daño moral. Bueno, estos inconvenientes que tenía el código anterior lo soluciona el Código Civil y Comercial, donde el artículo 1741, cuando hace referencia a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, dice, está legitimado para reclamar las consecuencias no patrimoniales del daño moral el damnificado directo. En eso es lo mismo. Pero si el hecho resultare en la muerte o sufre una gran discapacidad, ahí agrega el caso de que no muera, sino que sufra una grave discapacidad, también están legitimados a título personal, no como en el código anterior a título hereditario, caso de muerte, título hereditario, no, acá a título personal, porque esa persona sufre daño moral. Independientemente de que el que sufre el damnificado, ellos también sufren daño moral a título personal, según la circunstancia ascendiente, descendiente, el cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Es decir, claramente el artículo nuevo del Código Civil y Comercial soluciona los dos grandes inconvenientes que se presentaban con anterioridad. Aparte de la muerte, incorpora la grave discapacidad y aumenta la cantidad de personas que están legitimadas para accionar a título personal por el reclamo de este tipo de daños. ¿Estamos? Y después tienen lo que es el tema de la prueba. La prueba del daño moral y no es la misma, es decir, en principio se aplican los mismos principios, la carga de la prueba recae sobre quien invoca el hecho. ¿Hay que probar el daño moral? Sí, hay que probar, como cualquier tipo de daño, hay que probar el daño moral, hay que acreditarlo, pero es más complicado en el sentido de que yo no puedo medir de la misma manera que mido el daño patrimonial, es decir, yo no puedo medir cuánto sufre una persona o cuánto deja de sufrir, no puedo medir cuál es el alcance del daño que una persona tiene por una desacreditación o no, es decir, eso no se puede medir. Entonces hay que tener en cuenta distintos aspectos. En algunos supuestos se presume el daño moral y sí, en determinados supuestos se presume el hecho de una persona que sufre un accidente de tránsito y, por ejemplo, sufre lesiones, se presume el daño moral y sí, la misma fuerza del acontecimiento hace presumir la existencia de ese daño moral. La muerte de un hijo hace presumir el daño moral y sí, si vos decís que yo no sufro daño por la muerte de un hijo, y probame vos a mí que yo no sufro daño. Entonces se invierte, establece una presunción, es decir, la misma fuerza del acontecimiento. Ni el juez puede dudar de que un padre sufre daños en su sentimiento por la muerte de un ser querido, como puede ser un hijo o una persona o un familiar. ¿Cuáles son las circunstancias que yo tengo que tener en cuenta a los fines de cuantificar el daño moral? Si de cuantificarlo, determinar el importe, es esto. Son circunstancias o factores subjetivos objetivos. Los factores objetivos están referidos al hecho y los factores subjetivos a la persona. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que un hombre. No es lo mismo una madre soltera que una que no lo es. No es lo mismo un niño que un profesional derribado en su plenitud, que lo mismo que un adulto mayor. Es decir, esos son aspectos subjetivos que yo voy a tener muy en cuenta al momento de la cuantificación de este tipo de daño. Y después las circunstancias del hecho, es decir, todo lo que rodea el hecho. Por ejemplo, si el accidente fue un accidente violento, si qué tipo de daño te ocasionó. No es lo mismo la fractura de un antebrazo que la pérdida de una pierna. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, si estuviste muchos días internado, alejado de tu familia, de tus amigos, si qué condición vos tenés frente a ese tipo de situación. Después el tema si a raíz del accidente vos sufriste algún tipo de incapacidad
familiar, es decir, toda una situación de la valoración. No es lo mismo la fractura en el antebrazo que te llevan, te ponen un yeso y vos tenés que estar 30 días con el yeso, que te genera inconvenientes, sí, pero no es lo mismo el tema de un accidente donde vos tenés una lesión en el fémur, donde te tienen que llevar al hospital, te ponen en tracción, el dolor infernal, donde te tienen que colocar una prótesis, someterte a una intervención quirúrgica, rehabilitación. Es decir, las situaciones son absolutamente distintas. Entonces son todas estas circunstancias que vos tenés que valorar al momento de cuantificar. ¿Y cómo lo cuantificás? Teniendo en cuenta lo que son casos análogos al tuyo, casos jurisprudenciales. Por ejemplo, si vos vas a reclamar acá en la provincia de Corrientes y te tenés que ir al Superior Tribunal, hay un departamento dentro del Superior Tribunal que es el Departamento de Jurisprudencia, vos te vas y mirás en un caso similar, no idéntico, pero similar, con parámetros más o menos parecidos, cuánto es lo que se determinó o se cuantificó en concepto de daño moral. Y conforme a ese criterio es lo que vos vas a reclamar por ese rubro del daño moral. Y eso es toda la unidad número 7. Ahí está el tema de la presunción. Fíjense, dice, no es necesaria la prueba del daño moral si cabe presumirlo por la índole de las lesiones sufridas, separación de su familia, internación en un hospital, padecimiento, molestia, proceso de curación, inquietud. Como una presunción, invierte la carga probatoria. Al fijarse el daño moral deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso vincular con las características del hecho, la naturaleza de las lesiones, los presuntos padecimientos y molestias que se sufren al momento de sufrir ese tipo de lesiones. Entonces, son todas las circunstancias que vas a tener en cuenta a los fines de determinar tu caso y después compararlo con un caso análogo a los fines de determinar, de cuantificar cuánto es lo que vos vas a reclamar por ese concepto, es decir, por el concepto de daño moral. Y eso es toda la unidad número 7. Si no tienen ninguna pregunta, dejamos acá. La próxima clase vemos la unidad número 8. Sí, el programa y el libro siguen tal cual los puntos como está en el programa, es decir, puede estar invertido uno sobre otro. Por ejemplo, en el libro yo trato el tema de la pérdida de la chance y del daño moral como supuestos especiales de reparación, y antes trato todo lo que está vinculado específicamente al tema de la clasificación de los daños, de la reparación patrimonial. Pero dentro del tema, dentro del análisis de cada unidad, ustedes tienen todos los puntos del programa, desarrollado uno por uno en forma exhaustiva, extensa, con ejemplos, con fallos, y generalmente los artículos más importantes están citados al final, o sea que ni siquiera el código tienen que remitir. Está absolutamente todo ahí. Así que no van a tener ninguna dificultad con el libro. Sí, cómo no, ahí te habilito el chat. Ahí yo te estoy tratando de dar audio, te tenés que conectar vos. Ahí está. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Tenía una duda con respecto al daño moral, que me acordé de un caso que tenía en un estudio jurídico donde leí, creo que en la ley de Thomson Reuters había leído una jurisprudencia que decía que hicieron pasar como la queloide de la cicatriz no era, o sea, no causaba dolor, no era discrómica, una cosa así, según el baremo de Altuve Rinaldi, lo hicieron pasar como daño moral a una cicatriz. Sí, sí, sí. Había leído. La cicatriz queloide es una cicatriz deformante. Claro, Por como no eso es que era una lesión es ese caso, lo hicieron pasar como un daño moral. ¿Eso puede ser posible? totalmente, puede ser daño moral y puede ser daño material. Imagínate vos sos una modelo top publicitaria donde
por ejemplo, tener un contrato de publicidad con la marca de una bikini famosa. Y tu cicatriz queloide, en lugar de ser una cicatriz estética y ni se ve imperceptible, la queloide es una cicatriz deformante. Te va a deformar la zona del abdomen. O sea, ergo, bikini nunca más, malla enteriza. O sea, va a tener que conseguir un nuevo contrato profesional porque la de la bikini se termina. Entonces ahí te va a generar un daño patrimonial. Claro, en este caso, la persona que se lesionó de esta manera no Ah, trabajaba con su imagen. sí, sí, Era sí. una simple persona, pero me acuerdo que en la jurisprudencia decía que lo que afectaba era, por ejemplo, la pérdida de chance en relación a conocer otras personas, cómo disminuye Ah, su capacidad de interactuar, de que no vuelve a ser la misma persona que era antes. Hay ajá. un cambio en cuanto a autoestima y un montón de cosas más. Y bueno, para mí, daño moral fácilmente acreditable. Sí, Pérdida de la chance, eso que me está diciendo, yo te desestimo eso, claro. Sí. pero, pero Sí, me dependerá había del... quedado esa duda que había leído hace mucho y Sí, quería no, preguntar. daño moral puede ser, imagínate vos verte en tu cuerpo con una cicatriz de esa naturaleza, En la no cara, sé, justamente. o en la cara o donde sea, una cicatriz deformante, digamos, una cicatriz, o sea, forma parte de tu organismo, es decir, los organismos a veces reaccionan de determinada manera, y la cicatriz queloide es algo que vos tenés dentro de tu organismo, entonces cuando a vos te quieren cerrar una herida, esa herida se termina deformando, se termina hinchando. Esa es una cicatriz queloide, digamos. Ujú. Sin lugar a dudas que te va a generar un trastorno psicológico importante. Bien, bueno, gracias, profe. De nada. Muy bien, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Y si no, eso es las 7, en la unidad 8 vemos el tema de las distintas formas de cuantificación, los distintos supuestos, y le voy a mostrar al final cómo se cuantifica el lucro cesante futuro a través de la utilización de las fórmulas que se hacen para cuantificar. Inclusive hoy le digo, eh, cómo era, ustedes tienen a través de la utilización de la informática. Ustedes entran al Google, ponen cómo determinar el lucro cesante futuro y le aparece una fórmula que ustedes ponen los conceptos y automáticamente le determina el importe. No obstante eso, yo no confío mucho en eso, prefiero yo mismo hacer la fórmula, yo mismo determinar el concepto, es como le dije, el concepto más importante a los fines de la determinación de la indemnización. Pero es un tema sumamente importante, sumamente interesante. Muy bien, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la semana que viene para ver la última unidad y, eh, y ya están en condiciones de rendir el primer parcial. Saludos para todos, éxitos. Nos estamos viendo. Chao.